¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro de RICSIVA, esta red de investigadores en ciencias sociales de América Latina y África. Pues hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado de honor, pero también forma parte del grupo. Está con nosotros el doctor Sócrates Vázquez, doctor por Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, con una tesis extraordinaria. Esta tesis que él realizó se llama La comunicación comunitaria indígena desde el territorio. Él viene a platicarnos un poco acerca de la metodología, la teoría, pero me parece que parte importante de esta investigación es su atrevimiento maravilloso de romper esquemas en términos teóricos, en términos metodológicos, sobre esta parte de abordar desde primera persona, tercera persona, su investigación, una investigación sobre las radios comunitarias indígenas en este país, pero desde la mirada del protagonista, pero también esta mirada histórica de la biografía, pero de su entorno. Es Sócrates Vázquez, también es fundador de una de las radios emblemáticas de este país que se llama Radio Gempo, de la ciudad o del pueblo de Tlahuitoltepec, Oaxaca, en la llamada región Ayuc, región conocida como región Mije. También él trabaja en cultura survival, donde precisamente ha trabajado todos estos proyectos en México y América Latina. Entonces, si hay alguien que conoce esta comunicación comunitaria e indígena gestada desde el territorio, es Sócrates. Así que para nosotros es un gusto que esté con nosotros, que dialogue. Y pues Sócrates, muchísimas gracias. Eres de casa, pero qué maravilla que nos vengas a compartir tu proyecto. Así que te doy la palabra y pues bienvenido. Tú. Sí, muchas gracias, Graciela. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues gracias por la invitación, gracias por permitir compartir un poquito de las reflexiones que hemos estado haciendo en los últimos, pues el trabajo lleva 20 años de que estar involucrado en el proceso de la radio, desde el Tlahuitoltepec, como menciona Graciela, soy del pueblo Ayuc. Yo nací en esta cultura milenaria que existe antes de este país o estado-nación que se llama México, y también pues antes de la colonia existían mis abuelos antepasados. Entonces es un poquito esta experiencia de reflexión y análisis que me he permitido hacer como un proceso doctoral, como repensar un poquito el tema de la comunicación, pero ahorita ya les platicaré un poquito el proceso que pasó durante este proceso de trabajar y reflexionar mi tema de investigación. Entonces les voy a compartir pantalla, creo que sí es posible. Sí. Entonces, vamos en... A ver, aquí está. No sé si lo pueden mirar. Sí. Ok. Bueno, como les comentaba, mi tesis doctoral y también lo realicé en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el posgrado en Desarrollo Rural. Pues en un inicio era como un poquito sistematizar la experiencia y reflexionar sobre el tema de la radio comunitaria indígena en México. Y había iniciado con la Radio Gembo, en donde estoy, pero otras radios que están aquí en Oaxaca, ¿no? Hay bastantes radios indígenas en Oaxaca. Pero el proceso me llevó a reflexionar un poquito más allá de la radio como herramienta, ¿no? Como instrumento, como mecanismo de comunicación, y me permitió entonces reflexionar qué hay más allá de trabajar en un proyecto radiofónico. Entonces, mi tesis está nombrado así, Ha Et Narwinit,
Shejapoj, Nahuatl. Eso es en Ayuk, y lo que tratamos de decir no es una traducción literal, o sea, la comunicación indígena es del territorio. En realidad lo que significa ahí es el territorio, el aire, cómo lo usamos colectivamente, ¿no? Lo aprovechamos para la comunicación. Entonces, y después de toda esa reflexión, ese análisis que cuando entré al doctorado pensaba que pues hacer un proyecto de investigación doctoral, pues qué trascendencia tiene, ¿no? En la vida de uno, pero también en la vida de las comunidades y en la vida en este proceso que llevamos lo he llamado como lucha de emancipación por el derecho al acceso a la comunicación de los pueblos indígenas, ¿no? Hemos atravesado con un sinnúmero de situaciones desde que nosotros de manera ingenua pusimos una radio en nuestro pueblo, un año después que llega el Estado mexicano con su policía y nos lo quita, y nos quedamos así como sorprendidos, pero ¿eso por qué pasa, no? ¿Por qué sucede esto? Entonces, después entramos a un proceso de buscar el permiso, y fueron uno de los primeros permisos después de las radios históricas, que es Teocelo y Guayacocotla, que tuvieron los primeros permisos como sociedad civil organizada, pero las comunidades indígenas no habían tenido, como las mismas comunidades indígenas pudieran tener sus medios. Pasamos de ahí a la cuestión de las reformas en telecomunicaciones, estuvimos participando directamente también en las discusiones, en los análisis, y todo ese proceso pues nos llevó a reflexionar también qué sentido tenía la comunicación, y eso en el ámbito, digamos, de la incidencia política, pero también en el proceso local, ¿no? Cómo estábamos haciendo la comunicación, qué tipo de comunicación estábamos haciendo, o por qué nos llamamos comunicación comunitaria, o por qué es importante la reivindicación de la lengua materna, la lengua propia, y que tiene igual validez y trascendencia que otras lenguas. Entonces, una de las apuestas que intenté hacer es que yo podría reflexionar a partir de este proceso histórico de aprendizaje en comunidad, cómo desde la comunidad hay elementos que me permitirían reflexionar esta problemática que estaba pensando la radio, pero cómo la comunicación indígena va más allá de hablar de medios de comunicación indígena. Entonces eso me llevó, y entonces a la par de este proceso estamos trabajando todavía un proceso de metodología de investigación propia, que lo trabajamos con jóvenes de la universidad que también estamos apoyando desde el año 2013, 2012, creamos una universidad autónoma propia con 2 carreras, que creo que ya lo hemos platicado en otros espacios aquí, bueno, en otros anteriores. Eh, y bueno, ahí estábamos platicando sobre, pues sí, por qué debemos hablar una alternativa en metodologías de investigación, qué sentido tiene, o por qué es diferente, ¿no? ¿Cómo construimos un conocimiento? ¿Se construye conocimiento en comunidad o solamente es un espacio en la academia donde se reflexiona y se construye? Pues concluimos de que no, que todo proceso histórico, todo proceso social y comunitario, hay un proceso de reflexión y análisis, pero desde otras miradas, de otras perspectivas, otros referentes, otros lentes. Entonces, ahí nosotros en esta de indagar, de pensar, pensamos y decimos que nosotros al sentir una problemática, una situación, lo sentimos en el estómago y después lo reflexionamos, ¿no? Hay un sentimiento que nace de que algo está mal, ¿no? Y de ahí encontramos que una palabra que usamos nosotros es el hotmai. El hot es el estómago, y mai es como la multiplicación del estómago, como una revolución que pasa en nuestro estómago, y después lo analizamos, ¿no? Lo reflexionamos. Entonces, eso es como una parte de la metodología que empezamos a sistematizar, porque no es una invención, o sea, no es el descubrimiento de nosotros, sino que más bien sistematizar algo que ya se da siempre, ¿no? Que está en el discurso lingüístico, que está en los discursos ceremoniales, en los discursos de asamblea, en diferentes espacios y escenarios que conocemos en la comunidad. Y bueno, afortunadamente yo
pues tuve esta oportunidad de poder reflexionar, de poder también tener esos estudios universitarios. Yo estudié Sociología Rural en Chapingo y después la maestría en Desarrollo Rural en la UAM y ahora el doctorado. Entonces, eso me permite, digamos, esta otra parte, ¿no? De ver y analizar desde otra perspectiva. Y bueno, aquí vamos a, pues, a ver si nos da tiempo, vamos a trabajar, bueno, a exponerles los 3 puntos principales que creo que es importante para este espacio, ¿no? Entonces, nació con este HOTMAI. Entonces HOTMAI es una preocupación, es una necesidad, es un término que estamos acuñando para decir que hay una problemática y hay una necesidad, pero que esta se siente a partir de la necesidad sentida desde el estómago y después se reflexiona, ¿no? Entonces, ¿cuál era como esta perspectiva, ¿no? O sea, ¿por qué estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo sentir el problema? Pues es esto, ¿no? Buscar como reflexionar y analizar y para apuntalar el movimiento de la comunicación indígena, o sea, desde dónde se sustenta por cuando hablamos de comunicación indígena. Y entonces también ahí retomamos toda esa experiencia que ya se tiene en la radio, ¿no? En la radio donde yo estoy colaborando, y para poder avanzar en esta discusión de la integridad del territorio, ¿no? Entonces, nosotros planteamos aquí también en este proceso que la visión hacia el territorio pues es integral y no solamente es el suelo que pisamos, donde sembramos la milpa, donde están los árboles, sino que también hay todo un proceso de entender que el espacio aéreo es parte del territorio y eso se concibe, ¿no? En muchos estados-nación, ¿no? Está concebido así como la autonomía territorial, pero también en los territorios indígenas, aunque no se habla de estado, pero sí se habla de nación, de autonomía territorial, porque se reivindica el tema de este estado-nación que se llama México, es una creación contemporánea, moderna, ¿no? No es en realidad que existía antes, ¿no? Que estaba antes que los pueblos. Entonces, por eso esa necesidad de investigar. Y bueno, más o menos los que ya conocen Oaxaca, pues Oaxaca es casi un país independiente, que podemos decir que hay 16 culturas, 16 lenguas diferentes, 570 municipios, 417 municipios con sistemas normativos internos propios, que eso implica una visión de mundo muy diferente a otros procesos. Por eso es la importancia también de esta investigación, de visibilizar otras miradas, otras alternativas. De estos, yo tengo dos referentes. Una es esta, ¿no? La diversidad cultural que hay en Oaxaca, la diversidad lingüística, biológica incluso, porque hay incluso climas que son endémicas o animales y plantas endémicas que hay en Oaxaca. Pero también la tenencia de la tierra, ¿no? Este proceso de resistencia ante la colonia, después de la independencia y sigue la independencia, bueno, la revolución, perdón, hay una serie de negociaciones que se ha dado en Oaxaca y digamos todas las políticas cuaristas en tiempo casi no afectó a Oaxaca. O sea, hay como esa postura que yo he visto, que las políticas de amortización de tierras pues no afectó directamente a las comunidades indígenas de Oaxaca, a otros sí, pero en Oaxaca el 70% de la superficie del territorio oaxaqueño es comunal, es propiedad social, ¿no? Y sobre todo comunal. ¿Eso qué significa? ¿No? Que las comunidades indígenas tienen tierras colectivas y eso ha permitido una serie de elementos que posibilitan otras formas, ¿no? El territorio ayú, está conformado por 19 municipios, y algo que caracteriza a Oaxaca también, o sea, es que por ley, hasta donde tengo referencias, es que arriba de 20,000 habitantes uno se puede constituir como municipio, ¿no? Pero en Oaxaca hay municipios de 500 habitantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos explica eso? O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué es que hay estos datos, no? Entonces, eso, en una de las explicaciones, pues es esa, ¿no? De que los pueblos pudieron negociar sus sistemas de gobierno propio con los gobiernos, o con los sistemas modernos, ¿no? Como es el municipio, ¿no? La municipalización. Entonces, adaptaron estas formas y pudieron unas formas de gobierno propio. Por eso es que hay 570 municipios y 417 son por sistemas normativos internos, así se les conoce en este momento.
Eh, bueno, más o menos este es el territorio diverso del territorio Ayuk, que está pegado al noreste de Oaxaca y está eh, pegando a Veracruz también. Hay Ayucs en Veracruz, una parte de la franca fronteriza entre Oaxaca y Veracruz, también hay Ayuk. Y, y algo que como los referentes, ¿no? Por dónde agarrar, por dónde empezar a hacer esta discusión. Pensaba yo hablar sobre el desarrollo, ¿no? De las comunidades, el tema de los derechos de los pueblos indígenas, pero como que se quedaba corto, ¿no? Se quedaba, este, no podía explicar lo que estaba entendiendo, lo que trataba de hacer, ¿no? En este proceso. Entonces, lo que me agarré de las posturas de colonización como parte de los elementos para el análisis y entendimiento de lo que estábamos proponiendo, ¿no? Entonces, pero y desde esta perspectiva lo agarramos desde cómo entendemos el espacio, el tiempo y en el territorio, ¿no? Esta visión integral del territorio que se los comentaba. Investigué sobre el calendario agrícola Ayuk, sobre los tiempos, sobre otras formas de construcción del conocimiento, sobre espacios de construcción del conocimiento, pues que son, por ejemplo, las asambleas, la familia, el trabajo colectivo, entre otras más, ¿no? Y entonces también hay otras propuestas, ¿no? También pude encontrar otras reflexiones que hacen otros indígenas en el continente y también en el Polo Norte, que hablan de otras formas, cómo cambia, ¿no? Cómo cambia las perspectivas. Muchas veces estamos acostumbrados a historizar el tiempo, ¿no? Que pasó en tal año, en tal tiempo, pero cómo se puede historizar el territorio, ¿no? A partir de las referencias, de los cambios que ha habido en el territorio, de las migraciones, de procesos que se han dado de resistencia, de defensa del territorio, y esos, uno se pregunta por qué está así la situación ahora y por qué pasó así, por qué estamos así. En otro sentido, también hablamos de ahí de contextualizando la discusión de la radio, como también como es el eje, digamos, como el pretexto para poder armar o decir o lo que nos motiva a reflexionar, pues es este contexto de las radios en México. Entonces, hablamos desde esta perspectiva de que las radios fueron, pues, catalogadas en un inicio como ilegales, como piratas, como subversivas, y después, ahora que pues tienen concesiones sociales, y también esta perspectiva que la comunicación es un derecho humano, ¿no? Entonces, en cuanto a lo metodológico, pensaba en esta reflexión en cómo se construye el conocimiento en la comunidad, qué es lo que se propone como construcción de conocimiento y dónde es o cómo se da. Concluimos de que sí, o sea, sí hay construcción del conocimiento, porque hay una serie de situaciones que hemos encontrado o que está presente, por ejemplo, cómo es que conocen los abuelos y las abuelas los tiempos, ¿no? Los calendarios agrícolas, que va a llover, qué tipo de semilla se siembra en tal lugar, por qué lo conocen, por qué el amarillo, por qué el blanco, por qué el maíz rojo, o el maíz que se siembra en tierra caliente. Es un proceso de generación de conocimiento, qué tipo de plantas son comestibles, qué tipo de plantas sirven para sanar alguna afección, qué tipo de herramientas se usan o cómo se conoce, por ejemplo, las enfermedades, las formas de sanar, todas esas situaciones pensamos que sí. Entonces, narro una experiencia también vivencial, o sea, es decir, lo que me han enseñado los abuelos y las abuelas en el camino, en mi proceso de estar en comunidad, también es una forma, ¿no? De que hay que escuchar y escucharnos, ¿no? Como estas experiencias, y después hay que reflexionarla, ¿no? Como teorizarla, como escribirla, y ese es el proceso que me pasó a mí, digamos, en ese sentido, ¿no? Y también me provocó que hay una construcción, la construcción del conocimiento aquí es relacional, o sea, uno no es el único que conoce, ¿no? Sino que uno que conoce a partir de una relación con el otro.
Y esa relación y ese sentimiento es colectivo, ¿no? Por eso decíamos que el Hotmai es colectivo, también se va colectivizando. Entonces, ese conocimiento, a veces nos hemos acostumbrado, el único que va a investigar es el investigador que sabe, pero no, aquí es como la apuesta a que uno sabe, pero también sabe porque el otro sabe, ¿no? Porque el otro conoce. Entonces, y un reto, ¿no? Algo que me pasaba era que, o sea, también me cuestionaban en el proceso de la investigación, tú eres investigador, pero ¿cómo, quién eres en realidad en la comunidad? Pues a la vez yo proponía, ¿no? Que uno puede ser investigado también, ¿no? O investigarse también. ¿Qué ha pasado con el proceso? Porque esto pensábamos que en realidad el conocimiento no es parcial, ¿no? Que el conocimiento no es así de que uno lo tiene que agarrar con pincitas, sino que más bien el conocimiento siempre ha sido sesgado, siempre ha sido con otra intencionalidad que no necesariamente se expresa en el momento, pero sí siempre, ¿no? Por ejemplo, que un conocimiento es más válido que el otro, siempre hay como una relación de poder. Entonces, eso es lo que también se cuestionaba uno, ¿no? Cómo generar esto. Pues al final, pues trabajamos que el conocimiento no es individual, es colectivo, y por eso la importancia de una serie de trabajos que se hizo también en este proceso de investigación con los compañeros, el hecho de conocer e investigar otros espacios de radio, de territorios, de cómo se entiende. Estuve yo 3 meses de estancia en Colombia con los pueblos Misak, conociendo las experiencias de comunicación propia, conociendo experiencias de recuperación del territorio, de saberes ancestrales, varios procesos que también me tocó vivir. Y algo que también encontraba en estas reflexiones es que, por ejemplo, las metáforas, ¿no? Como referentes teóricas, o como aquí esta Rauna hablaba del río como metodología de investigación, ¿no? Cómo el río en el territorio recorre diferentes escenarios, diferentes espacios, desde que nace, puede avanzar y encontrar en su camino muchas cosas, ¿no? Pero no se casa con uno, sino que se aprende, se lleva lo que le sirve de uno y va avanzando, ¿no? Y va recorriendo hasta llegar a su destino, ¿no? Entonces, al final, es como va fluyendo los procesos, ¿no? No necesariamente tiene que usar, por ejemplo, el marxismo para este, pues explicar todo, ¿no? Sino que también hay otras cosas, ¿no? Hay otras formas que se dan en estos espacios. Y algo que también nosotros reflexionábamos es que, por ejemplo, los elementos que nos sirven para ir metiendo la discusión de cómo es el conocimiento, se ha trabajado el tema de la construcción del conocimiento en la comunidad y se ha acuñado en esta palabra que se llaman Wehen, Kajen. Wehen es la forma de cómo uno despierta, ¿no? Cómo va despertando, cómo va abriendo. Es como cuando uno amanece y despiertas y empiezas a mirar las cosas y lo vas procesando, lo vas entendiendo. Y el Kajen es como esa racionalizar las cosas, como va hilvanando las cosas, como va tejiéndose. Entonces, esa es una categoría. Siempre nuestro discurso, nuestra palabra en Ayuk siempre son dos. Casi no se entiende si uno habla nomás uno, ¿no? Entonces siempre es Wehen Kajen, ¿no? Y lo otro es el Hukjachten al Hotkukachten, el estar vivo, el estar conscientes de una situación, es el hecho de estar vivos, pero nosotros estamos vivos siempre que estemos en equilibrio y estemos bien. Entonces, una de las cosas que veíamos y concluíamos es que el hecho de como seres humanos o como personas, como comunidades o como colectivos, siempre y cuando no estemos en el Hotkukachten, que es el equilibrio, y el Hotkukachten siempre se siente en el estómago, es decir, cuando uno se desequilibra siempre siente situaciones en el estómago, ¿no? Y eso es lo que concluíamos, ¿no? Nuestros abuelos, nuestras abuelas nos han enseñado esta palabra, el Hot, el Hotmai, el Hotkukachten, todo se relaciona. Yo investigué todas las palabras que están relacionadas, por ejemplo, con el
con el jo, que nace a partir, y son bastantes. Se encontraba desde la tristeza, desde la enfermedad, desde cuando te regañan, desde el enojo, todo nace ahí, un sentir nace en el estómago. Entonces, eso también lo reflexiono, lo digo, en qué sentido eso es posible, esa necesidad sentida posibilita una transformación más a fondo, más profunda, ¿no? Y más colectiva. Pero también pasamos de ese análisis de cómo desprendernos de varios procesos, y hay que entenderlo, ¿no? Entonces hablamos de la colonialidad, del poder, del saber y del ser, ¿no? Esa estructura vertical de ejercer el poder, y del conocimiento como pensado desde de espacios muy académicos o espacios cerrados, en donde para tener un grado de doctor tienes que incluso pasar por usos y costumbres, ¿no? Que te tienen que hacer sufrir, ¿no? Que tienen que casi, es como llegar a la cima, como que uno ya tiene todo el conocimiento, cuando en realidad no es así, cuando en realidad el conocimiento es una construcción de una interacción. A veces me he encontrado con estas perspectivas de para que alguien llegue a tener un grado de doctor o otro grado académico, tiene que sufrir, ¿no? Tenemos que hacerlo pasar como un estado donde le cueste que alcanzar el grado. Entonces, es una cuestión de poder, es un ejercicio de poder, ¿no? Que el saber es una cuestión de poder. Entonces, ahí hablamos cómo vamos decolonizando esas cuestiones, y del ser, ¿no? El ser, hablamos también en esa perspectiva de, de una visión antropológica de vida, ¿no? Que todo lo que está en nuestro espacio sirve más para la humanidad. No entendemos que todos tienen una funcionalidad, el árbol, la planta, los pájaros, los demás seres que viven, que conviven en el territorio, también tienen una funcionalidad, ¿no? Y bueno, y otro referente que abordamos también es el tema de la comunalidad, que es una sistematización, una propuesta para nombrar lo que sucede mucho, sobre todo en la sierra de Oaxaca, una reflexión sobre cómo se entiende la vida de las comunidades, ¿no? Entonces ahí se abre un abanico de posibilidades de poder entender y hacer referencia a la vida en comunidad, a los sistemas de cargos, que son cargos honoríficos, escalafonados, a la tenencia de la tierra comunal, a la fiesta, a la vida y a la muerte, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones que se explican a través de eso, pero es como una reflexión que media, y lo que nosotros tratamos de hacer es que sí tenemos que nombrarlo en nuestra lengua, ¿no? Tenemos que decirlo en nuestra lengua, porque la academia debería de entender que hay otras miradas, ¿no? Como el inglés al español, el portugués sirven, ¿no? Sirven para comunicar, también se reflexiona en esa perspectiva, pero también en las nuestras es posible hacerlo, ¿no? Entonces, esa era como también la intencionalidad de este proceso. Y bueno, ya lo demás, hablamos el tema de comunicación, una serie de procesos que se dan en los territorios indígenas. Yo encontré en su gran mayoría que los procesos de comunicación indígena nacen a partir de la defensa del territorio. Es decir, hay un proceso de concesión minera, hay un proceso de concesión de aprovechamiento de bosques que son externos a las comunidades, de introducción de represas, de violencia, ¿no? Entonces, todo está relacionado con el territorio, en realidad, y eso es lo que encontramos, y yo también indago todo el proceso de apropiación de los medios de comunicación por parte de los pueblos y comunidades indígenas, cuáles han sido las estrategias que han usado para hacerse de medios, de herramientas en sí, y también, bueno, aquí estamos hablando también del tema ya muy concreto de la construcción de cómo se comunica en el territorio. Entonces, que hablamos que el territorio también comunica en sus diferentes fases. Yo encontré una serie de elementos que pudieran, así como a la primera escucharse es muy subjetivo, pero en realidad son otros referentes, son otras perspectivas de cómo generar conocimiento, ¿no? Y si bien es cierto que mucho tiempo se ha catalogado como subjetividades o mitos, porque se ha ejercido una forma de violencia del conocimiento hacia otras formas de conocimiento.
si bien tampoco no es la totalidad de explicar las cosas, pero es una forma de empezar a explicar las cosas de otra manera. Entonces hay procesos que también reflexionamos, también hablamos de los sujetos, como les comentaba, quienes han ejercido el trabajo de la comunicación, cómo ha sido en Oaxaca y los temas de diferentes políticas públicas que se han dado en México para los medios, para las comunidades indígenas. Yo le dejaría hasta ahí, lo demás ya es más descriptivo, ya es más concreto de la historia de la radio, y un poquito el análisis, la reflexión hacia dónde se apunta la comunicación indígena en México. Pues eso, Graciela. No te escuchamos, Graciela. O Carlos, ¿quién moderaba? Perdón. Muchísimas gracias, Sócrates. Pues decía, yo le cedo la moderación a Carlos, por favor. Hola, buenas tardes a todas, todos los asistentes, especial compañeros del RIXIVA. Muchas gracias, Sócrates. Creo que la exposición que acabas de señalar, doctor, es muy interesante en muchas dimensiones. El objeto, la metodología, el mismo espacio y además el tiempo es preciso. Llama la atención cómo en México, esto que señalas, ¿no? Un Estado-nación que apropia, un Estado-nación que monopoliza, un Estado-nación que genera procesos como la reforma en telecomunicaciones, y también particularmente un espacio como Oaxaca, donde trabajas con objetos vivos, con objetos históricos, objetos presentes que son integrales, ¿no? Creo que es interesante la llamada que das a esta parte de la comunalidad como ese elemento que integra. Creo que esos elementos dentro de tu presentación son visibles, y que incluso a nivel hasta temporal, como señalas, ¿no? Ni siquiera habría necesidad de cuestionar ni su vigencia, ni su existencia, ni su trato, porque han estado mucho antes de lo que solemos pensar, vamos, no son algo externo ni ajeno a estas dinámicas de relación que hemos tenido. Creo que es interesante la presentación en ese sentido, y abro el panel por si alguien quiere intervenir respecto a estos interesantes elementos. A mí me gustaría participar, Sócrates, con una pregunta. En esta última parte de tu exposición hablas de cómo, digamos, esta comunicación indígena tiene un vínculo con la defensa del territorio, y cómo a partir de esta defensa del territorio es que se da la apropiación de los medios de comunicación en las comunidades indígenas de México. Desde tu experiencia, entonces, podríamos decir que la organización en torno a la defensa del territorio sería un factor de impulso para poder culminar un proceso de concesión indígena, es decir, o sea, porque, bueno, tú sabes que son las concesiones de medios comunitarios indígenas. Entonces, yo un poco, con lo que acabas de explicar, podríamos, bueno, yo podría deducir que se debe a eso. O sea, la organización tendría que ser un elemento fundamental para que una comunidad pudiera hacerse de una concesión. ¿Podría ir por ahí? Mira, en realidad ese es un buen tema porque yo acabo de regresar aquí de la costa de Oaxaca visitando 5 radios y una tiene una concesión nada más. Y todas las demás sí han nacido a partir de la defensa del territorio. Ahí está el Río Verde, las represas del Paso de la Reina, que está por ahí en la costa de Oaxaca. Y sí, o sea, pero no significa necesariamente nace un proyecto proyecto de comunicación en estos territorios y a la par es una expresión de un movimiento más amplio, y eso es lo que pasó aquí con nosotros, con Hembo. En los 80s hay una defensa del territorio por parte de mineras y concesiones forestales, y se expulsa esa parte, empieza a haber una construcción del alfabeto Mije, de las radiobocinas, de producción de cápsulas, de repente experiencias de televisión comunitaria, y están enfocados a esa perspectiva, ¿no? Porque hay un proceso que ya viene caminando y se va construyendo,
pero no necesariamente culmina en concesiones de radio ahora en México, ¿no? Son 12 concesiones nada más indígenas, y yo lo que me he pensado y me he preguntado, ¿por qué es que, a pesar de que hay una legislación, a pesar de que hay un reconocimiento ya de que tienen acceso las comunidades, incluso las comunidades son sujetos de derecho, pero yo lo que le atribuye es esta relación histórica de despojo que ha habido del Estado mexicano y de otras organizaciones, de otras sociedades, digamos, otras formas, como desconfianza que hay, ¿no? Frente al Estado, ¿no? De todas las políticas que ha habido de asimilación, de política indigenista que desde los 60 se inició para tratar de meter a los indígenas a la modernidad, ¿no? O sea, como, olvídense de su lengua, ustedes tienen que entrarle aquí a la modernidad y tienen que desaparecer su cultura. Eso era en términos prácticos, ¿no? Mandando maestros, mandando el Instituto Lingüístico de Verano que llegó a nuestros pueblos, ¿no? Evangelizando, ¿no? De otras perspectivas. Entonces, yo creo que por ahí también es esa parte, ¿no? Que no necesariamente terminan en concesión. Hay más radios transmitiendo en este momento que radios concesionadas, ¿no? Y algo que también siento y lo he palpado, lo he investigado durante este proceso también, es que se reivindica el derecho al territorio y a la soberanía territorial en su espacio donde están, como se reconoce, ¿no? Gracias, Sandra. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Sí, Alfonso, vas a... Ok, el doctor Sánchez se retira, manda. Perdón, bueno, tengo que retirarme porque voy a clase, pero bueno, pues me ha parecido muy interesante. Sobre todo, bueno, la conexión del territorio, ¿verdad? Cómo en buena medida la modernidad es esa expulsión de la territorialidad con la identidad de la persona, ¿verdad? Del individuo. Y cómo, pues aquí hay una forma de recuperarla en la comunidad, ¿no? Claro, a partir, por supuesto, de estos elementos coloniales, de despojo, ¿no? Hay mucho más, pero una disculpa, tengo que retirarme ahora a clase. Pero muchas gracias, Sócrates, y felicidades por este proyecto. Gracias, Alfonso. Compañeros, compañeras, gracias. Estés muy... Gracias, doctor. Sí. Bien, continuamos. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, yo sí me gustaría. Bueno, primero es un trabajo que conozco, pero ahorita mencionó Sócrates y lo noto como muy, muy suelto, ¿no? Seguramente cuando hizo su examen, pues precisamente había presión y ahorita lo noto como muy suelto. Y él comienza también a hablarnos y de muchas frases importantes, pero a mí me gustaría que nos platicaras un poco. Tú mencionas que cuando comienzas a trabajar esto en Oaxaca, te preguntaban, la población te cuestionaba, ¿no? Pregunta, ¿qué te cuestionaba? ¿Tú cómo dialogabas como investigador? Porque una de las características del pueblo de Tlahuitoltepec es que son como muy cuestionadores, ¿no? O sea, sí vienes a investigar, pero también se habla del extractivismo académico. ¿Ellos qué te decían? ¿Cómo trabajaste la investigación con la comunidad, por un lado? Y ya en la parte académica, ¿qué ocurre cuando tú planteas un método distinto, pero también haces un planteamiento teórico que va a romper con los esquemas académicos? ¿Cómo fue ese diálogo en términos precisamente de la UAM, pero también la parte del diálogo en el territorio?
Bueno, hay ventajas y desventajas, ¿no? de trabajar en la comunidad, incluso, pues, siempre hay como maneras de involucrarse. Yo he estado en 3 cargos comunitarios, que es como el espacio donde puede uno estar ahí presente en las discusiones que hay en la comunidad, o donde uno puede ser partícipes de toma de decisiones. Y eso me permitió también como reflexionar varias prácticas de la comunidad, ¿no? que se dan. Y por otro lado, normalmente eso es lo que se pregunta, ¿no? Es un doble cuestionamiento para uno que es de la comunidad y investigar en la comunidad, escribir por la comunidad. Y nos pasaba mucho en la radio que algo decías tú, era cuestionado si no estaba bien. Y para un investigador externo, pues investiga y lo dice y después ya nunca nadie le reclama, ¿no? Porque no está en la comunidad, no vive en el territorio. Entonces, y eso es como un doble filtro, digamos, de cierta manera, porque uno puede escribir lo que va reflexionando, pero a veces puede decir, es que no es así, o sea, tú estás mal en ese sentido y te corrigen, y esa es una ventaja, ¿no? Eso es a la vez. Lo que cuestiona normalmente la gente en un primer momento es que esta parte que tú mencionas, el extractivismo, ¿no? Uno piensa que lo que reflexiona, lo que pregunta es que vas a hacer dinero con eso, ¿no? Al final es eso, ¿no? Tú estás haciendo eso porque alguien te paga, ¿no? Bueno, sí, una beca del CONACYT, ¿no? Es lo único que podemos tener como estudiantes en ese tiempo, ¿no? Pero sí, ese es el cuestionamiento. Y más allá, cuando uno se plantea, sí, está bien, puedes investigar, pero ¿qué es lo que vas a dar en la comunidad? Cómo se refleja eso en la comunidad? Que sí vas a estar reflexionando. Y eso es algo que no es tan explícito, pero sí es como un proceso cuestionador y que también uno lo reflexiona. Y por eso, ese sentido, yo tenía la ventaja de haber estado más años como voluntario en la radio. Llevo 20 años con el proceso de la radio, y eso me daba una ventaja, ¿no? De poder estar, y ahorita también estamos contribuyendo en formar una maestría en estudios AYUC, en el conocimiento AYUC. Entonces, eso es como una forma, ¿no? Entonces, siempre ha sido el cuestionamiento es eso, ¿no? Una es que a veces uno puede decir unas cosas que no es así, dicen los abuelos, a veces estás mal, y otra es cómo retribuyes eso. Entonces, de cierta manera, nosotros seguimos reflexionando este proceso. Y en la academia, pues, la UAM, el Programa de Desarrollo Rural, más bien ha estado abierto más en estos procesos de hacer nuevos planteamientos, ¿no? Me acuerdo cuando nos dijeron, cuando entré al doctorado, porque la maestría es diferente, pues es que habría que plantear algo diferente, ¿no? Una investigación de doctorado significa ya un nivel de planteamiento teórico, de reflexión y análisis que tiene que ser más sui generis, ¿no? O sea, que no sea parte del montón. Y entonces pensaba yo, pues es que, ¿cómo se puede pensar y reflexionar desde mi lengua, ¿no? Desde mi cultura? Y por eso el planteamiento. Entonces casi no tuve cuestionamientos en ese sentido, pero sí había como ciertos cuestionamientos de, bueno, pues sí, pero eso cómo se teoriza, ¿no? Porque hay que cumplir ciertos parámetros, requisitos de análisis de una estructura de una tesis de doctorado, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi tesis está todo en Mije, ¿no? Está escrito en Ayuk. La introducción, la presentación están en Ayuk, ¿no? Entonces, es una apuesta también, ¿no? Es una apuesta a que la academia también se puede ir construyendo, puede ir reconociendo que hay otras maneras que se puede leer también en Ayuk, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias. ¿Puedo participar? Primero, quería preguntarte, Sócrates, si nos podrías explicar un poco más sobre el concepto de comunalidad. Comunalidad. Y si nos pudieras platicar tus reflexiones en torno a la metodología que propusiste. No sé, desde una perspectiva crítica, o sea, ¿qué crees que te haya faltado? ¿Qué trabajarías posteriormente sobre la metodología? ¿Cuáles fueron los principales aciertos con esta propuesta que hiciste? No sé si pudieras platicarnos algo por ahí.
Sobre comunalidad, en sí es una reflexión, una propuesta de análisis y de descripción de dos antropólogos indígenas. Uno de mi pueblo, que es de aquí, Tlahuitotepec, que se llama Floriberto Díaz, y otro que actualmente está que es el rector, actual rector de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, recientemente creado, Jaime Luna. Y lo que se explica ahí es la forma de vida de las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca, en donde se describe la forma de organización comunitaria, comunal, el sistema de cargos, por ejemplo, que es un sistema honorífico, escalafonado y que se va rotando año con año. Y también se explica la forma de en cómo se estructura, cómo se organiza, cómo se gestiona el territorio, que es un bien comunal también, que no existe la propiedad privada, que no se puede vender los terrenos, que hay una estructura importante de gestión del territorio. Por ejemplo, hay muchas comunidades aquí en la sierra que gestionan sus bosques, sus empresas comunales, así se le conoce, empresas comunales que están trabajando. Entonces se explica toda esa forma de vida, esa concepción de por qué es colectivo, de dónde está su raíz, en dónde se entiende, y también ahí se describe la fiesta, por ejemplo, la fiesta comunal, ¿no? Que uno hace fiesta, que se relaciona con las fiestas patronales, por ejemplo, ¿no? Pero es que hay toda una estructura, toda una organización cuando se hacen las fiestas, entonces muy dinámico. Entonces la comunidad trata de explicar eso, ¿no? La comunalidad como una forma de construcción y de sociedad comunitaria en la Sierra Norte, ¿no? Y en cuanto a la metodología, yo creo que lo que bueno, lo que veo que como debilidad, como falta de profundidad, es que habría que hacer primero, y lo hicimos con los jóvenes de la universidad, y aplicamos esta metodología de investigar, de sentir, porque ellos les proponíamos, o sea, no pueden ir a preguntarle a alguien o proponer algo sin que ustedes lo sepan que es un problema de ustedes, pero también o de su familia, de su entorno y de la comunidad, ¿no? Entonces, falta como hacerlo más sistemático, ¿no? Es decir, mira, esto, ¿no? O sea, que sí se da, o sea, la gente lo hace de manera natural, ¿no? Siente que hay un problema, pero no es sistemático, ¿no? Es decir, no hay un camino, así primero encuentra el problema, hazlo colectivo y después desarrolla, ¿no? Como, ese es, creo que habría que pensar en otro proceso, en cómo se sistematiza y cómo se aterriza, ¿no? A veces creo que nos hemos, y bueno, eso es lo que también provoca la academia, que pensamos que es el primer paso, el número 1 y 2 y 3, cuando en esto puede ser el 3, puede ser el 2, al revés, o revuelto, ¿no? Entonces, eso no, como que no deja muy claro por dónde se empieza, ¿no? Un proceso de trabajo así de esta metodología. Y bueno, y lo otro es qué tanto esto puede ser también útil cuando uno habla desde la experiencia vivencial, ¿no? Es decir, uno puede pasar por procesos, pero cómo somos capaces de diferenciar algunos procesos más concretos que son muy vivenciales. O sea, por ejemplo, cuando uno va al campo a sembrar, ¿qué es lo que sí es significativo en una siembra, por ejemplo, ¿no? El hecho de hacer una ofrenda, por ejemplo, a la tierra, o el hecho de saber qué tipo de maíz se siembra ahí y cuántas semillas de maíz se puede sembrar, y la interacción que hay con las personas, ¿no? Que se dialoga, que se habla. Entonces, también falta como esa parte de poder como identificar procesos. Yo narro ahí, por ejemplo, la caminata que yo hacía con mi tío, el trabajo que yo hacía con una abuela en el campo. Entonces trato de sacar algunas cosas que son muy personales, pero que experimentan un proceso que puede explicar una forma de vida. Y eso es lo que siento que puedo comentar hasta ahorita, ¿no? Gracias, Sócrates. Yo nada más, Carlos, un comentario, nada más.
Me parece muy interesante esto que acabas de mencionar. Y creo que ahí podrías hacer una investigación maravillosa de lo que acabas de decir, Sócrates. Esta parte filosófica de lo que te da la acción misma. El proceso, dices, de siembra. ¿Qué ocurre en ese proceso? Y el diálogo con el sujeto, objeto, maíz, pero también con la interacción social. Y tú has venido señalando a lo largo de esta exposición la importancia de que el conocimiento se realice en colectivo, siempre pensar en colectivo, pero ese colectivo no solamente en términos del humano, sino ahorita nos comienzas a hablar de la tierra, ahorita sí tierra, tierra, cuando siembras, pero también del objeto maíz, del objeto, ¿qué significa esto? Y ya si lo pasamos a la fiesta, ¿qué ocurre con este tipo de interacciones simbólicas? Creo que también nos llevas a la generación precisamente de nuevas epistemologías en este proceso, pero también con lo que acabas de enunciar, también todo un trabajo filosófico que creo que en esta maestría que acabas de señalar que están realizando, pues creo que debería de estar ahí todo ese trabajo que ya has realizado en esa investigación, pero que ahorita estás provocando mucho más, ¿no? Y que me parece que es una apuesta extraordinaria y seguramente pues ya queremos estar en esa maestría y tomar la maestría, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Gracias, Graciela. Sí, tengo que retirarme. Están esperando mis compas, que estamos en ese proceso de construcción de una maestría igual con otra alternativa de repensar la investigación. Pues agradecerles. Pues, agradecemos la presentación, Sócrates, y creo que, como bien señala la doctora Martínez, el hecho de que propongas el Hot Mind, creo que es integral, ¿no? Y creo que cumple esto y va en convergencia esto que dices, hacer la epistemología, abrir la universidad, abrir la discusión, y creo que es un proyecto muy innovador, si se permite, y muy puntual y congruente en esos elementos, ¿no? Creo que al final los cuestionamientos y las reflexiones van en el sentido de hacer una epistemología que integre, ¿no? La parte desde el sentir, el territorio, la comunalidad como un elemento que articula, y que precisamente la parte colonial es lo que ha dejado a deber, o es precisamente lo que ha evadido en su construcción de los últimos siglos, ¿no? Entonces, agradecemos a nombre de RICSIVA, agradecemos la presentación del doctor Sócrates Vázquez, a los integrantes, las integrantes del seminario, y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.